Hola, hola, muy buenos días, queridos hermanos y amigos, hermanos en Cristo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bendiciones para todos, que el Señor me los esté bendiciendo grande, rica y poderosamente en esta hora, amén. Donde quiera que usted se encuentre, si usted está alegre, está contento, ha hecho ganancia en estas últimas horas, ganancia de cualquier índole, ha ganado el aprecio de alguien, ha ganado pues la consideración, amén, ha ganado dinero, ha ganado salud, ha ganado cualquier cosa en lo que ha producido usted pues de su trabajo, alguna cosa, glorifica a Dios, gócese en el Señor, alegres en el Señor y glorifique al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor, alabado sea nuestro Dios. Ahora, la otra cara de la moneda, si usted está enfermo, usted está pasando por una crisis, usted está pasando por un momento difícil, un momento crudo, un momento de oscuridad, un momento en que no encuentra salida a la situación, ore a Dios, clame al Señor, porque el Señor ya sabe lo que usted está necesitando. El Señor conoce su necesidad, pero a su debido tiempo solamente el Señor está esperando que nuestro corazón se alinee con su gracia, se alinee con su bondad, se alinee con su amor, se alinee con esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, de una forma plena, de una forma veraz. Amén. Y el Señor hará, en el momento que nuestro corazón esté expedito para recibir de su gracia, de su amor, de su bondad. Amén. Perdón. El Señor hará la obra que usted está anhelando en su corazón. Amén. Gloria al Señor. Así que sea la circunstancia de luz o de oscuridad, confíe en el Señor porque el Señor hará. Si su situación es de negrura, amén, si su situación es de debilidad, de angustia, de dolor, o de alegría, o de contentamiento, o de ganancia, confíe en el Señor. ¿Para qué? Para que si usted está bien, pues el Señor lo siga bendiciendo y fortaleciendo. Y si usted está mal, el Señor abra caminos, amén, en el desierto. Abra el mar de circunstancias adversas para que usted pase como en tierra firme. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Ese es el Dios en quien creemos, ese es el Dios en quien confiamos hasta el último aliento de nuestra vida terrena. Amén. Vamos a confiar en el Señor, no importando la circunstancia por la cual estemos atravesando. ¿Sabe qué? Porque el Señor, más que las cosas que alcancemos en esta tierra de los vivientes, es nuestra salvación. Ese es el todo del todo. La salvación, la vida eterna, ese es el todo del todo. Si usted puede haber pasado momentos críticos, difíciles en esta tierra de los vivientes, pero alcanza salvación, alcanza redención, amén, usted ha ganado todo. Usted ha ganado todo. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Quiero retomar, mis queridos hermanos, así rápidamente de un mensaje que compartimos ayer sobre lo que tiene que ver a profecías. Amén. Decíamos, decíamos nosotros que en estos últimos tiempos, pues ya diríamos hace unos 20 años atrás, se produjo una profestatitis, por decirle algún nombre, ¿verdad? Porque salió como quien dice, un reguero de profetas y profecías. Todo el tiempo ha habido eso, ¿verdad? Pero con mayor auge en estos últimos tiempos, en estos últimos años. Donde quiera vemos profetas. Y yo no quiero decir que no hay profecía, que no hay profeta. Lo que quiero es establecer cómo es el estándar normal de lo que tiene que ver a profetas y profecías. Amén. El estándar normal. Nosotros leíamos ayer en Lucas 16, 16 y 17, dice la palabra de nuestro Dios:
la ley y los profetas eran hasta Juan. O sea, da a entender como que ahí terminó. Que cuando surgió a la palestra de lo que tiene que ver con el entorno a Dios, con la palabra, con el acercamiento a Dios, con la comunión con Dios. Amén. Que Juan salió a la palestra de este acontecer de relación de Dios con el hombre, del hombre con Dios. Amén. Da a entender aquí en esta lectura de San Lucas, capítulo 16, versículo 16, da a entender cuando dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Da a entender como que si ahí terminase todo. Como que si ahí terminase. Ahora, estas son palabras del Señor. Estas son palabras del Señor. Amén. Porque está en la Biblia. Porque está en la Biblia, son palabras del Señor. Ahora, si nosotros no creemos esto, entonces pues podemos dudar también de cualquier pasaje de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos dudar de la palabra de Dios, podemos dudar de la Biblia. Si dudamos en este versículo, porque aquí da a entender como que ahí terminó todo, y así lo entienden, pues, así lo entienden, así lo interpretan muchos grandes hombres, grandes personajes de Dios, sea hombres, sea mujeres. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, o sea, como quien dice, a partir de aquí, eso quiere decir, ¿verdad? Desde entonces, quiere decir también, a partir de aquí el reino de Dios es anunciado. O sea, la ley y los profetas eran hasta Juan. Le ponemos un pare ahí, como quien dice, hasta aquí llegó las profecías y asuntos de la ley, hasta aquí. De aquí para adelante ya no hay ni cuestiones de ley, ni cuestiones de profecía. Da a entender eso, ¿verdad? Así se lo puede interpretar de una forma, leyéndolo de una forma espiritual. Amén. Le podemos dar esa interpretación. Y yo creo que es una de las interpretaciones más correctas. Sin yo creerme el que lo sabe todo, sin yo creer como que ya estoy sentado a la diestra de Dios Padre, ahí en el trono del Señor, y que yo puedo pues hacer y deshacer. No es el asunto. Pero yo creo que es una interpretación bastante correcta lo que le estoy diciendo aquí. Que aquí da a entender como que aquí terminó todo lo que cosas, asuntos que conciernen a ley y también las profecías. Y dice, desde entonces, también le podríamos decir, a partir de aquí en adelante, ya, el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, como que la ley, ¿qué es lo que quiere decir? Que la ley tenía un freno, ¿verdad? Porque la ley era así, ¿verdad? Tenía un freno. Y uno de los acontecimientos de la ley más contundente para decir esto es que decía, la ley pues habla de pues, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Y la ley, como que dice, te pone un freno en el lugar santo. En el lugar santo te pone un freno y ya no puedes cruzar al lugar santísimo. Ahora, cuando dice la ley y los profetas, es hasta Juan, y de ahí dice, desde entonces ha anunciado el reino de los cielos y todos se esfuerzan por entrar. Significa que el lugar santísimo se abrió. A partir de ahí, a partir de Juan, el lugar santísimo se abrió. Y todos, entonces, todo el mundo, la gente que llegaba hasta el lugar santo, ahora se esfuerza por entrar al lugar santísimo. O sea, a la presencia real y verdadera del Dios Todopoderoso. Esa es la explicación correcta. Dice, y el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea, otra vez digo, entonces significa que ahora el reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? El lugar santísimo. Podríamos descifrarlo de esa manera, el lugar santísimo. Ahora, como ya está abierto el lugar santísimo,
como ya dice Juan, Juan da a conocer el Cordero que ya entra hasta el lugar santísimo. Amén. ¿Por qué? Porque es la sangre purísima, el sacrificio purísimo, excelente, mega excelente. Amén. Que es Cristo Jesús, que hace que se abra ese sacrificio santo y perfecto en Cristo Jesús, hace que se abra, amén, se rompa el velo de la entrada al lugar santísimo. Entonces ahora todos los que llegaban hasta el lugar santo, amén, hasta la primera puerta, podríamos decir, pues ahora ya, abierta la otra puerta, roto el velo, ya queda expedita la entrada al lugar santísimo. Ahora toda aquella gente se esfuerza por llegar, por entrar a ese lugar santísimo. Pero, o sea, como a lo que sigue, dice el versículo 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. O sea, ¿qué es lo que nos da a entender aquí? ¿Cuál es la interpretación espiritual? Que la gente que llegaba hasta el lugar santísimo, como quien dice, medio santo y medio no santo, como con pecado y sin pecado, entonces llegaban hasta el lugar santo, con pecados y todo. Ahora, abierta la puerta, abierto el espacio, abierta la cortina para entrar al lugar santísimo, todos se esfuerzan por entrar hasta el lugar santísimo, pero dice el Señor, pero no crean que ahora porque está abierta la puerta, todo mundo puede entrar. O sea, saltándose argumentos de la ley. Esa es la interpretación del versículo 17 del capítulo 16 de San Lucas. No crean. En otras palabras, este versículo 17 está diciendo, no crean que porque está abierto, amén, el reino de los cielos, porque ahora se anuncia el reino de los cielos, entonces ahora ustedes pueden entrar, como quien dice, a la mansalva, saltándose argumentos, decretos de la ley. Eso es lo que está diciendo el Señor. No te puedes saltar, porque dice, no, pero no es tan fácil. Pero porque más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Amén. O sea, no es que porque ya está abierto el lugar santísimo, ya tú puedes entrar así a como te dé la gana. No. Esa es la interpretación correcta de este pasaje bíblico. Entonces, como veíamos que el asunto era lo que decíamos pues de las profecías, ¿verdad? Que es el tema central que queremos. Pero gloria a Dios que el Señor me trajo pues esta visualización de este pasaje de Lucas 16 y 17. Amén. Ahora, vamos al punto central. Entonces, cuando dice el Señor que hasta Juan llegaron pues la ley y las profecías, no significa que la ley ya terminó ahí, así rotunda, a rajatabla, ya terminó, ya no le paren bola a cosas de la ley, a nada. Dejen eso, échenlo a la basura. Y las profecías, ya déjense eso, ya olvídense de profetas y profecías, olvídense que ahora yo traigo cosas nuevas aquí, yo voy a hacer como me da la gana, yo traigo otras cositas, mire, esto está más moderno, esto es más así. No es así. Lo que pasa es que el Señor comienza a darle la interpretación correcta a todo lo que tiene que ver a la ley y a las profecías. Pero lo que nos concierne ahorita es lo que tiene que ver con profecía. Ahora, ¿cómo funcionaban los profetas antiguos? ¿Cómo funcionaba? ¿Cuál era la función? ¿Cuál era el organigrama de la función de los profetas antiguos? El Señor, incluso a Jeremías le dice que Él lo llamó desde el vientre, desde antes de nacer. O sea,
había un profeta ya señalado desde el nacimiento, como por ejemplo Jeremías, Daniel, Isaías, e incluso muchos de los otros profetas menores que le llaman la gente, ¿verdad? Ya. No porque sean menores o porque digan, este como que está entre la verdad y mentira, entre verdad. No, 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 no. No se refiere a eso. Es llamado así profetas menores porque escribieron, se puede decir, poco. O se escribió poco de ellos. Pero no porque sean menores en categoría, en estatus. Ya que sean menores, digan, no, se le puede creer y a veces sí, a veces no le creemos. No, no, a eso no se refiere. Se refiere a profetas menores porque sus escritos, su diseño, su enseñanza fue un poco más pequeña, diríamos así, en extensión de la palabra. Pues Jeremías, usted sabe que tiene un montón de capítulos, Daniel tiene bastantes capítulos, Jeremías tiene bastantes capítulos, y por eso pues se dice pues profetas mayores. Ya, ahora, ¿cómo era el funcionamiento? ¿Cómo era el estándar, el organigrama, decíamos, de estos profetas? Que el Señor los llamaba para ese fin, desde el vientre, desde antes de nacer o desde muy joven. Eran estos hombres llamados para ese fin específico. Para ese fin específico. Por tanto, por ejemplo, Jeremías ya sabían dónde vivía, por decir, él vivía en tal lugar, y la gente quería saber algo de Dios, iban donde él, y él decía, bueno, esto es lo que dice el Señor con respecto a esto. Iban donde Daniel, preguntaban, y decía, bueno, esto es lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque había, como quien dice, una constancia de relación entre Dios y aquel hombre. En este caso, Jeremías, Isaías, Daniel y Ezequiel, ¿ya? Había una constancia constantemente el Señor estaba dando palabra, ¿ya? Entonces, ellos decían, bueno, esto dice el Señor, y así dice el Señor, y así dice el Señor, ¿ya? Como yo les decía ayer, 24/7, estaban pues ahí, en el asunto de Dios y los hombres, los hombres y Dios, los hombres y Dios, ahí, en esa constancia. Pero, ¿a qué se refiere entonces Lucas 16? Que hasta Juan era la profecía. No es que los profetas terminaron ahí o las profecías terminaron. Es ese modelo de profeta, ese modelo de profecía que terminó. Esa situación, esa forma de profeta, esa forma de profecía es la que terminó. Pero no es que ni terminaron los profetas, ni terminaron las profecías. Es el modelo, por decirlo de alguna manera. Ese modelo de profeta, ese modelo de profecía terminó ahí. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros vamos, entonces quiere decir que la Biblia miente o Pablo miente. Cuando dice, por ejemplo, en el 14, 1 Corintios 14, 1, dice, seguid el amor. Ahí hay punto y coma. Y procurar los dones espirituales. Ahora, la profecía es un don espiritual. La profecía es uno de los tantos dones espirituales. ¿Cierto o falso? Yo creo que aún los más incrédulos van a coincidir pues de que esto es verdadero. Que la profecía era uno o es uno de los dones espirituales. Entonces debería haberse quedado hasta ahí Pablo, por decir, seguir el amor y procurar los dones espirituales, punto. Y pasaba al versículo siguiente. Pero no, dice, pero sobre todo que profeticéis. Pero, sobre todo, o sea, quiere decir, por sobre todo los dones espirituales que existan, procurar ¿cuál? El de las profecías.
Ahora, él está hablando a la iglesia de Corintios. Ya no le está hablando a gentes de ley. Ya no le está hablando a la gente de Jerusalén, a la gente de Israel. Pablo no le está hablando a esa gente. Por tanto, está hablando con una iglesia del nuevo pacto, diríamos así. Con una iglesia del nuevo pacto. A la iglesia de Corinto o Corintios. Dice, seguid el amor y procurar los bienes espirituales. O sea, procurar esos bienes. Como por ejemplo profecía, como dones, por decir, generosidad, es un don de generosidad, un don de exhortación, un don de, qué sé yo, de evangelismo, un don de pastorado, un don de alabanza, de adoración. Amén. Dones como eso. Pero no se queda ahí, dice, procurar, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Ahí debería terminar el versículo 1 de 14 de Corintios. Pero no se queda ahí, dice, pero, por sobre todo que profeticéis. O sea, está diciendo que sí hay profecía. Ahora, en el mismo 14 que veíamos ayer, el mismo 14 de Corintios, versículos 29 y 30, dice, asimismo los profetas, hablen 2, a lo más 3, y los demás juzguen. Hablen 2. Ahora, aquí es que yo le decía ayer también, no se refiere, por ejemplo, a un profeta que vive en una ciudad y tenía que hablar y por toda la ciudad. Entonces había, por decir, en una ciudad grandecita, grande, por decir, habían 100 profetas y todos profetizaban a unísono. Y el uno profetizaba por un lugar, el otro por otro lugar, y el otro por... Entonces la gente se volvería loca, ¿verdad? Porque dice, no, pero este profetizó, esto es lo de acá. Entonces no, se refiere a una congregación, a un lugar donde se congregan cierto número de hermanos, porque así lo da a entender el versículo 30, que dice 14:30, dice, y si a alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, mire que dice, a otro que estuviera sentado, calle el primero. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, significa que está hablando de un grupo de hermanos que están en un momento, en un culto, por decirlo ahora, en este tiempo, que estuvieran en un culto, donde hay reunidos 20, 30, 50, 80, 200 personas, ¿ya? Dice que en ese lugar donde están reunidos 20, 40, 50, 70, 80, 200, hable profecía. 1, 2 y a lo mucho 3. O sea, porque no es que si hay 200 personas, por decir, se levantan 30. Es que a mí también el Señor me dijo. Y a mí también el Señor. Se haría un laberinto, una locura, ¿verdad? Entonces, Pablo, guiado por el Espíritu, dice que hable 1, 2 y a lo mucho 3. Que hablen profecía. Que hablen profecía. Pero mire, alguien diría, bueno, que habían 3 profetas en esa congregación de esa iglesia. 2 o 3 profetas. Bien, hasta ahí vamos bien. Dice, bueno, que hablen, que pueden hablar los 3 profetas y cada uno a su turno, pues, ¿verdad? Pero dice, si el Señor le da una revelación, o sea, una profecía, una palabra que lleva profecía, aún cualquiera de los otros que están sentados ahí, el Señor le revela una profecía. Dice, que se callen los otros para que ese que estaba sentado y el Señor le reveló algo, profetice. Ahora, entonces, ¿cómo encasillamos esto? Eran por decir, vamos a suponer que apliquemos el versículo 29.
donde dice que hablen 2 o 3. Vamos a suponer que profetizaron las 3 personas, por turno, por supuesto. Ya, profetizaron esas 3 personas. Dice, bueno, ya no hablemos. Pero alguien que nadie sabía que era profeta, se levanta y dice, hey, hermanos, por favor, permiso. El Señor me acaba de revelar esto. Entonces los otros se callan. El que estaba hablando se calla y dice, a ver, hable hermano o hermana. El Señor ha dicho esto. ¿Significa que había un cuarto profeta? No. El asunto es, como les acababa de decir hace un rato, el modelo de profeta y profecía del antiguo pacto concluyó. El modelo. No estoy diciendo que concluyeron ya ahí los profetas. Eso no es lo que nos dice la palabra leyendo usted, interpretando en el Espíritu Santo. No es eso lo que dice. Significa que la interpretación correcta es esa, que el modelo de profecía, como era en el Antiguo Testamento, ese concluyó. El modelo de profeta que había en el Antiguo Testamento, ese concluyó. Pero surge ahora, como yo le puse el título ayer, surge ahora, hay una especie de profeta express. Profeta express. O sea, momentáneo, ocasional. ¿Sí me entiende? O sea, yo voy, por ejemplo, lo que le sucedió a Saúl. ¿Recuerdan a Saúl? Que fue a buscar unas burras que se le habían perdido al papá. Y luego el profeta le dice, ya regresa porque los animales que saliste a buscar ya fueron encontrados. Y dice que Saúl se encuentra por el camino de regreso a unas personas que estaban profetizando y se le pegó el espíritu de profecía también a Saúl. Pero no significa, jamás otra vez se relata que Saúl era profeta. O sea, vino como quien dice un espíritu de profeta express. Un espíritu de profeta momentáneo, un espíritu de profeta ocasional. Ese es así, exactamente así, es el modelo de profeta que hay o que debería de haber en estos tiempos. Entonces, ese profeta que en estos tiempos, en este 2024, la gente dice, el hermano que tal y tal. No, él es profeta. No existe ya ese título de profeta. No existe. Sigue habiendo profeta, sigue habiendo profecía, pero no de esa forma. No de esa forma. Es un profeta express. Como yo les decía, por ejemplo, yo he profetizado cosas, pero yo no me puedo dar ese título de profecía o de profeta. Yo he profetizado cosas que se han dado, pero yo no me puedo dar ese título de profeta. ¿Por qué? Porque es una profecía, como quien dice, un éxtasis, una revelación momentánea que te llega por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, háblalo, dilo, haz esto. Sí, ya, voy y lo digo. A una persona, a una familia, a un grupo de personas, a una iglesia, sí, lo digo. Y ahí terminó mi profecía y mi don de profeta. O sea, por decir, ya, vamos a ponerle tiempo. O sea, yo fungí de profeta 30 minutos. Fungí de profeta 30 minutos, pero ahí terminó. Luego, después de una semana, unos días, 4 días, 5 días, un mes, 3 meses, después de un año, vuelve otro momento de relación perfecta con Dios. Y Dios me dice, ve y di esto a una familia, a un grupo de personas, en una iglesia.
vuelta y yo tengo un momento de profeta, un momento de profecía, un momento. No es que yo de ahí para adelante yo digo, no, ¿y usted qué es? Yo soy profeta. No, no, ese tipo de profeta ya no existe. Pero aún sigue habiendo profetas y profecías. Pero así como lo estoy diciendo, le estoy dando una interpretación guiada por el Espíritu Santo. En este tiempo, lo que existe es un tipo de profeta, tipo de profecía, a la manera de profeta express, profeta momentáneo, profeta ocasional. Ese tipo de profecía y de profeta es lo que hay hasta a la actualidad. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea Él y su palabra. Gloria al Señor. Estamos pues concluyendo aquí, dándole gracias a nuestro Dios por su bendito amor, por su bendita gracia, por su misericordia, amor y perdón. Gracias, mis queridos hermanos, a ustedes también por la dispensación de su tiempo. Gloria al Señor. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre vosotros. Amén. Y que pues todos alcancemos lo que anhelamos en nuestro corazón de acuerdo a su palabra. Amén. Gloria al Señor. Bendiciones. Su hermano y amigo en Cristo, Esteban Vera, y la Iglesia Cristiana del Aire Gesed. Gloria a Dios.